Atención, docentes nucleados en el SUTEBA anunciaron un paro de 48 horas para este miércoles y jueves. Vamos a tomar de alguna manera profundidad de esta medida. Estamos con Analía Luzarreta, que es del SUTEBA y que nos va a dejar en algunos minutos conocer un poco más qué hay detrás de esta medida que me decías, Analía, es a nivel local del SUTEBA. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos y poder traer información que creo que es necesaria, porque siempre nuestra función y esto de estar en la calle y de pensar y de decidir medidas de fuerza tiene que ver con visibilizar una situación de la educación pública que muchas veces no está lo suficientemente en el candelero como consideramos muchos que debería estar por la importancia que tiene la educación pública. Y sé que, y somos conscientes de que parece una contradicción defender la educación pública no yendo a los lugares de trabajo. El tema es que hay situaciones que muchas veces atraviesan al colectivo docente donde la tarea cotidiana de estar en las escuelas muchas veces se torna insostenible. Por muchas situaciones, que no son solamente lo salarial, en el contexto de inflación no podemos negar la importancia del salario y la docencia no es la excepción. Hemos pautado acuerdos salariales escalonados a cobrar en cuotas que ya quedaron totalmente rezagados en relación a la inflación, de la cual, no se deja de hablar porque es la que siente el bolsillo de cualquier trabajador. Y en un punto están pidiendo que se reanuden las paritarias, que se reabran las paritarias o algún bono, algún refuerzo, algo económico como para compensar un poco la disparidad que hay. Exactamente, y a esto se suma el agobio y la sensación de explotación en el lugar de trabajo. ¿En qué sentido? Ya desde hace muchos años, y es parte de la dinámica que va a tener la primera jornada de lucha que vamos a tener, que es este miércoles. ¿El miércoles qué va a haber? No nos vamos a, mostrar en la calle. Esto va a quedar para el jueves, que va a haber una clase pública junto con ADUNS y una conferencia de prensa y movilización frente a Colón 80, el rectorado, que unifica, visualmente los dos lugares, podríamos decir, emblemáticos que están en conflictos en la educación hoy. ADUNS, la sede del rectorado Colón 80, ¿no? Centro de las decisiones políticas y del gobierno de la universidad a nivel local, y enfrente tenemos el edificio de Vieites, Colón, Moreno. Edificio emblemático, edificio histórico que hace años que está rodeado de una chapa, sí, de un vallado que no ha hecho más que ocultar, el verdadero estado de una escuela que se cae a pedazos, hay que decirlo, que tiene severísimas deficiencias de infraestructura que muchas veces, no con motivo de un paro o una jornada de protesta, ve interrumpidas las clases, pero por la infraestructura. O sea, el eje no es solo lo salarial, sino también estas condiciones laborales que también generan un impacto en la educación y suspenden las clases, y a veces no se habla de eso, ¿no? No se habla tal vez lo suficiente. También no se habla lo suficiente de los motivos por los cuales buena parte de la docencia se ausenta, o sea, falta clases, y tiene que ver con las condiciones en las cuales se está trabajando. Y sabemos que en determinado momento el cuerpo y la mente dicen basta. Y ahí es cuando, y muchas veces encontramos noticias que hablan del ausentismo docente y se habla muchas veces de que tenemos mucha cantidad de licencias, que tenemos un régimen estatutario como casi de privilegiados, ¿no? En el conjunto de la clase trabajadora, pero muchas veces no encontramos noticias o que el Estado se interese en saber por qué se produce ese ausentismo y, por ejemplo, no encontramos respuestas a problemas. Que te doy un dato nada más de una situación hoy en el sindicato a la mañana, donde estuve todo el turno mañana ahí en SUTEBA. Una docente que asumió como vicerrectora desde el 13 de abril, no está cobrando el cargo, y por lo tanto tampoco, como no se ha dado cuenta administrativamente de su ascensión jerárquica, ¿no? De su ascenso jerárquico, los suplentes de las horas que ella licenció, obviamente, para estar en el nuevo rol, tampoco cobran y ya están pensando seriamente en renunciar. Es decir, de esto no se habla de cuando estamos de paro, de cuando faltamos, pero no se dice que a la fecha todavía hay un importante número de docentes que están yendo a trabajar todos los días sin haber cobrado su sueldo. ¿Son muchos? ¿Es un universo importante? Es un universo importante, es difícil a veces evaluarlo. ¿Por qué? Porque, sobre todo en el sector en el cual yo me encuentro, profesora que trabaja por módulos, muchas veces no te encontrás con que es la totalidad de tu carga laboral, ¿no? En módulos, la que no cobras. Entonces, claro, podés seguir tirando, por llamarlo de alguna manera. Pero hay una sobrecarga también de tener múltiples cargos, múltiples módulos totalmente, para poder compensar y llegar a fin de mes. Mientras que tal vez en las personas, en la maestra, el preceptor, la preceptora, esto a veces hace que directamente se planten delante de quien haya que plantarse, porque no es lo mismo que no te paguen 2 o 3 módulos que representan lo que uno trabaja en un curso, a que no te paguen un cargo completo, que estamos hablando de cifras más importantes y que hacen la diferencia entre directamente poder pagar el alquiler y comer o no.
¿sí? O sea, tan simple como eso es la diferencia con eso. Y hay mucha gente en esa condición. Sí, ahí nos resulta difícil, insisto, Sí, no sé evaluar si el número, un porque aproximado, muchas veces pero, nos pasa claro, que al primer mes que no cobran, vienen a buscar nuestra ayuda cuando no encuentran respuesta en las instituciones o en los organismos administrativos. Pero otras veces nos pasa, y los retamos, en el buen sentido, a docentes que llevan meses, como esta situación desde abril, y que vienen recién ahora en agosto a comentárnosla, cuando en realidad se pudo haber hecho antes algo como para tratar de que esa situación se demorara tanto. ¿Es a tal nivel que se burocracia? acumula. ¿Tiene que ver con eso? Para ¿O nosotros qué es leen falta ustedes? de inversión educativa. Parte, o sea, el problema que uno lo ve en la primaria 2, en la secundaria 6, que tengo que suspender las clases por problemas de infraestructura, bueno, eso cómo se refleja al interior de la administración del sistema. Cada vez hay más escuelas, o no las que deberíamos, en realidad hay más escuelas, pero no las necesarias. Cada vez hay más docentes, pero no necesariamente tenés cada vez más personal administrativo y un sistema actualizado desde el punto de vista informático para dar cuenta de ese movimiento, porque esos son movimientos administrativos. Vos tenés que ingresar a un nuevo docente en un nuevo cargo y tenés que dar la orden de liquidar su sueldo. Eso muchas veces se demora por falta de personal, tan simple como eso, muchas veces por la falta de lugares adecuados donde trabajar. ¿Sí? Y la cantidad de personal y además lo suficientemente preparado como para también adecuarse a los nuevos sistemas informativos que agilizan la tarea, pero la agilizan cuando uno está preparado para utilizar. O sea, la informática y los programas son una herramienta que si uno no sabe usarla bien tampoco te van a ayudar. A veces incluso demoran o entorpecen, ¿no? A veces nos pasa alguna secretaria y dice, yo quiero volver al papel que me llevaba mejor, pero bueno, esto tiene que, o sea, hay un tiempo de acostumbramiento, pero muchas veces lo que no hay es una capacitación como debe ser en servicio para que esto funcione bien, de manera aceitada. Y digo, en paralelo está esto de la extensión horaria, de 1 hora más para la primaria, Bueno, que también se está avanzando en la implementación, incluso con fechas, decía Martín. Sí, septiembre, octubre, ya han anunciado algunas escuelas. Plazos o tramos, ¿ustedes Sí. cómo miran Esto nosotros lo vemos como absolutamente precario, no creemos que vaya a resolver el problema de la calidad educativa, o sea, insisto, no se aprende más brindando lo mismo que le brindabas antes, solamente que en mayor dosis. No va a funcionar, por lo menos no hay una justificación pedagógica. ¿Y por qué muchos docentes están aceptando? Justamente porque implica para esas personas que aceptan la quinta hora un aumento salarial por esa quinta hora. ¿Sí? Que no es lo que estamos reclamando, pero bueno, frente a la situación angustiante de que no alcanza la plata, y bueno, por lo menos voy a cobrar un poquito más por esa quinta hora. Entonces, realmente consideramos que incluso frente a esta situación podemos considerarlo hasta extorsivo. Es decir, estos docentes, esta porción de la docencia que ha aceptado, no necesariamente ha aceptado porque considera que, bueno, esto va a ir, digamos, y va a impactar en una mejor calidad educativa. No, la verdad es que yo lo necesito. Yo lo necesito porque no estoy llegando a fin de mes, porque los alquileres están en cifras astronómicas y la comida también. Entonces, realmente no resuelve el problema de la educación, no resuelve el problema del ausentismo que consideramos, o sea, que se va a acrecentar con extenderle una jornada más, no solamente a los chicos, sino a las docentes. Las mismas docentes que vienen trabajando doble cargo y que sienten el agobio de la tarea, ahora le sumas 1 hora más por día. Vamos a ver la los sobrecarga resultados. que puede afectar también, incluso también la movilidad, la logística, no sé cómo impacta eso sí, también, eso ¿no? van a estar, o sea, si antes corrían de una escuela a otra, ahora no quiero ni imaginarme. Y por eso es que el miércoles va a ser una jornada poco diferente a cómo venimos trabajando, porque van a ser jornadas donde la idea y la convocatoria a la docencia es convocar puertas adentro, es decir, en instituciones que han prestado el espacio, para debatir de estos problemas, ¿no? Y sacar posicionamientos públicos y demás. Y esos posicionamientos que vayan a emanar del debate de cara a nuestros problemas va a ser lo que se va a transmitir en la clase pública, o sea, lo que se va a contar en esta clase pública que va a tener lugar frente a Colón 80 el jueves a partir de las 9:30 horas. Bien, es un paro entonces con una jornada de reflexión, si se quiere, o de debatir un poco cuál es la situación de los docentes en todo el plano, no solamente salarial, sino también las condiciones laborales. Exactamente, las condiciones laborales y este proyecto de la quinta hora que, insisto, para nosotros, o sea, es de dudoso impacto pedagógico, en el buen sentido. ¿Tienen fecha de reapertura de paritaria? ¿Se habla de algo de eso a nivel provincial? A nivel provincial sí se ha exigido al gobernador de la provincia la reapertura, pero fecha concreta no, de convocatoria aún no hay. Y el porcentaje tampoco se ha hablado, imagino, pero bueno, la pérdida de poder adquisitivo es importante. Y la pérdida de poder adquisitivo en este momento ronda variando los cargos, pues sabemos que hay escalafones y demás, entre un 20 y un 30%.
Porque, insisto, se anunció muchas veces con bombos y platillos en mayo de este año a comienzos que íbamos a recibir un aumento salarial del 60,4%, 60,40, perdón. Pero claro, lo que muchas veces se ignora es que este aumento se termina de cobrar en enero de 2023. Y ya las cifras de la inflación que han dado todos los medios de comunicación, digamos, licúa todo, ¿no? No me dejan mentir acerca de que ya no alcanza, porque todavía no lo terminamos de cobrar y para cuando lo cobremos, lejos va a estar de alcanzar a recuperar el poder adquisitivo. Absolutamente. Analía, te agradecemos. Entonces, miércoles y Ustedes. jueves, paro docente con jornada además de discusión y de debate para reflexionar sobre la educación.